Unidos se espera que de un momento a otro, después que la FDA dé el visto bueno, 48 horas después comenzará el programa de vacunación. Ya 6 países de la Unión Europea han dicho que antes que termine el año van a comenzar la vacunación. Israel anunció ayer oficialmente que el día 27 de este mes de diciembre comienza su programa masivo de vacunación, que no es obligatoria, y avanza ese programa tanto en Inglaterra como en Rusia, que son los países que van como a la vanguardia en materia de vacunación. Eso es lo que tenemos en el orden de lo que es la pandemia que afecta al mundo y que ya toca más de 68 millones de contagios y 1,5 millones, un poquito más, de muerte. Así anda la cosa, don. Bueno, sí, el tema de la vacuna va caminando y en 2 escenarios. Originalmente había comenzado en 2 países que tienen decisiones cerradas y que usted no puede evaluar. Me refiero a China, me refiero a Rusia, donde fundamentalmente usted no puede evaluar la pertinencia del el recorrido científico y de investigación y de comprobación de los resultados de sus experimentos. Sin embargo, han cumplido una serie de fases para hacia el interno. Otras vacunas establecidas por laboratorios acreditados mundialmente y con décadas de trabajo están prácticamente ya cumpliendo, entrando en la etapa final, que es la etapa de haber aprobado los organismos internacionales. Eso que usted señala, ciertamente ya no es solamente en Inglaterra, en el Reino Unido, que ya ciertamente comenzó, ya esto se ha pasado, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos ya la autorizó. Son países que no son tan grandes, pero tienen la fortuna de disponer del dinero suficiente, sí, inmediato y de lo que cueste, ¿no? Más la técnica, más la disponibilidad de transportar esa vacuna con el debido cuidado desde el punto de vista de los requisitos que tienen. Pero las grandes potencias, en este caso Reino Unido, Estados Unidos, marcharán a la vanguardia en la colocación de la misma, y eso es alentador que antes de que concluya el año, por lo menos se puedan haber cumplido el inicio de la vacuna en estos países, lo que nos podrá dar una señal de que cuando llegue a nuestras manos, a nuestros territorios, ya ha habido una prueba más que suficiente del resultado de la misma, que nosotros todos esperamos que sea exitosa, porque en el periodo probatorio algunas alcanzaron un 90-95%, no porque lo dijeran ellos, sino acciones que fueron comprobadas por los organismos correspondientes. Bueno, buenos días. Muy buenos días. Bajando un poco la tardanza. Jueves 10 de diciembre. En ese tema que ustedes plantean, no olviden o recordar o apuntar que Canadá también aprobó ayer la aplicación de la vacuna de Pfizer. Canadá y Gran Bretaña son de los 2 sistemas sanitarios más elogiados y eficientes del mundo. De hecho, los británicos particularmente se sienten muy orgullosos de su sistema de sanidad, y los canadienses siempre... Que es la continuación del otro. Sí, el de Canadá es una especie de continuación del sí, inglés, muy correctamente, don Freddy. Y los canadienses, particularmente al ser vecinos de los norteamericanos, siempre son referencia de la capacidad de atender de forma gratuita o barata a toda su población que tiene Canadá, con diferencia de los Estados Unidos, que es un sistema totalmente privatizado, en el cual la atención sanitaria resulta bastante costosa, y el tema de la seguridad social para todos es un tema que todavía se discute. Es el único país del primer mundo que no tiene un sistema de seguridad social universal. Entonces Canadá, con ese sistema de sanidad, también aprobó la vacuna de Pfizer, que ha hecho una observación que ayer provocó una serie de, digamos, de reacciones en los mercados financieros, porque hubo 2 trabajadores de salud
que recibieron la vacuna de Pfizer y desarrollaron los síntomas del virus, de hecho lo contrajeron. Inmediatamente se identificó que se trataba de 2 personas con una patología alérgica grave. De hecho, ambos poseían dentro de sus pertenencias o andaban siempre con las inyecciones de adrenalina, que son para pacientes alérgicos que pueden entrar en gravedades si entran en contacto con esos alimentos que le provocan esas alergias. Bueno, entonces determinaron Pfizer ayer mismo en un instructivo de que no se le aplicara la vacuna a personas que tuvieran esta condición. Estos son elementos que van a seguir surgiendo. Recuerde que las pruebas son eso, pruebas. 30, 40, 50 mil personas hacen un test, hacen un trials para ver cómo funciona la vacuna y ahí se llegan a decisiones de si se aplica o no. Fíjese que en este caso se han saltado procesos y se han aprobado de emergencia de momento la vacuna de Pfizer y las otras se irán aprobando también en la misma medida de emergencia. Pero ya cuando usted aplica esto en una población universal ya saldrán cosas. Eso es normal, claro. Pero la población debe, espero que continúe globalmente aplicando o tomando las vacunas porque es el camino más derecho hacia retomar la normalización en nuestra vida y evitar que este virus continúe no solamente afectando nuestra dinámica diaria, nuestra cotidianidad, sino provocando muertes a lo largo de todo el planeta. Aquí en República Dominicana, las expectativas sobre la aplicación de la vacuna continúan limitadas sobre la base de que la que fue, digamos, contratada por el Estado Dominicano con AstraZeneca, esta empresa es la que ha tenido algún tipo de más de retraso o de algún nivel de dificultades a la hora de conseguir los avances definitivos. Fíjense que incluso siendo trabajada en Reino Unido por una corporación europea y con la guía científica de la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas de Reino Unido ha ido a Pfizer antes que esperar la suya propia como consecuencia de los pequeños retrasos que se han estado viendo. Pero ayer el ministro de Salud, que estuvo en el almuerzo del Grupo Corripio, dejó interesantes informaciones sobre este tema. Decía que 8.8 millones de dominicanos, 8.8, casi 9 millones de dominicanos tendrán la posibilidad de vacunarse y que el 80% de los dominicanos están en disposición de hacerlo, de acceder a la vacuna. En la República Dominicana el tema de la vacunación no es un tema de discusión como en otros países en los cuales Estados Unidos, por ejemplo, hay esta teoría de la conspiración sobre la posibilidad de que la vacuna y hasta el COVID hay gente que plantea que es un tema de control social y cuánto disparate usted se puede imaginar. República Dominicana, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de discusión y por eso un altísimo porcentaje de la población, creo que el ministro posiblemente no llega a la suma real, yo creo que se queda corto, está dispuesta y presto a recibir la vacuna del COVID cuando la misma esté disponible en República Dominicana, que esperamos que las fechas continúen siendo las mismas que se proyectaron desde el principio. Finales de febrero o principios de marzo. Antes de que concluya el primer trimestre del año. Sí. Es más o menos la proyección que se tenía oficialmente. Esperemos que esa se mantenga y que no haya un cambio en esas proyecciones. De todas formas, el ministro en otras oportunidades ha señalado que el Estado Dominicano, si bien contrató con AstraZeneca, ha tenido también contacto con otras empresas y está dispuesto a contratar la vacuna en el mercado con otras empresas cuando la misma esté disponible. Las disponibilidades de vacunas, sobre todo de Pfizer y Moderna, cuando esté disponible, están bastante limitadas porque, como se esperaba, la demanda es demasiada. Los países ricos han comprado para inmunizar su población 3 veces. O sea, un país con 100 millones de habitantes ha comprado 300. Sí. Un país como Estados Unidos con 330 millones de habitantes ha comprado 1000.
sea, mucho más de lo que necesita. Eso ha provocado que evidentemente las empresas no hagan compromisos para vender. No, y además la vacunas producción no puede ir tan rápido. No da, así es. Entonces, ante eso nos vemos, esperemos que las cosas cambien en la medida en que el frenesí comience a moderarse. Y la OMS ha insistido mucho en eso, en que los países más pudientes tienen que ser razonables para que le llegue a todo el mundo y no que ellos acaparen la producción total. Porque además los virus no tienen pasaporte. O sea, mientras el mundo no esté inmunizado, siempre habrá posibilidades de que los países que aún hayan creado una vacuna y se crean que han sido totalmente protegidos, vuelvan a contraerlo, porque además estos virus mutan y cambian y que están en constante situación de modificación de sus patrones genéticos y de ADN y todo ese tipo de cosas. Entonces, de manera diferente o parecida, los virus son como las plagas que viajan. Sí, sí. La plaga puede generarse una plaga a la agropecuaria en un lugar y viajar y llegar por los aeropuertos en un producto y posarse y llegar a las plantaciones. El virus tiene el mismo efecto, un pasajero, de diferentes formas, y creo que estamos abocados a eso. Ese es el próximo paso el año que viene, la distribución. La distribución. Ya lo ha hecho desde Roma, el Papa ha abogado por esto, los organismos internacionales, pero aquí lo importante es entender que también se va a pagar un dinero y hay que irlo buscando para que al filo de un año, que es lo que tomará esto, pueda decirse que llegó prácticamente a un 80 o 90%. Nos tomará un año mínimo. La OMS decía ayer 2 años. 2 años, sí, para cubrir el territorio. Para la nueva normalidad. Bueno, miren, ayer